¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su encuentro, al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando de encontrar siempre vida, tratando de encontrarnos aquel que es la luz, aquel que le da sentido y plenitud a lo que somos. Continuamos meditando el Evangelio de San Juan. Hoy quiero ofrecerles este texto un poco largo, del capítulo 9 de San Juan, un texto hermosísimo sobre un ciego de nacimiento. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos al verlo le preguntaron: «Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres?» Jesús respondió: «La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo: «Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos decían: «Sí, es el mismo». Otros en cambio negaban que se tratara del mismo y decían: «No es él, sino uno parecido a él». Pero él decía: «Soy yo mismo». Ellos le preguntaron: «¿Y cómo has conseguido ver?». Él les contestó: «Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé». Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: «¿Y dónde está ese hombre?». Él les dijo: «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, pues el día en que había hecho lodo con su saliva había dado la vista al ciego, era sábado. Por eso los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó: extendió un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: este hombre no puede venir de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esos signos? Eso provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle: ¿qué opinas tú sobre el que te dio la vista? Respondió: que es un profeta. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él. Tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió: yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle: ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó: lo he dicho y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse de sus discípulos? Ellos entonces comenzaron a insultarlo. Discípulo de ese hombre lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios le habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es.
Él contestó, esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás se había oído decir de alguien que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no había podido hacer nada. Ellos le respondieron, ¿es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó, ¿y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante él. A continuación Jesús declaró, yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y para los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, permanecen en su pecado. Pues hasta aquí nuestro texto, un poco amplio, pero que tiene una enseñanza hermosísima. Es un hombre ciego, un hombre solo, un hombre que solo se tiene a sí mismo. Y sacando algunas líneas para nuestra ayuda, hacemos 3 preguntas, las mismas que se hacen en el texto. Primero, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó para que estuviera así, él o sus padres? Y Jesús hace esta aclaración que sirve hoy también para nosotros. El pecado no es la explicación. Hoy, desafortunadamente, mucha gente sigue pensando que las desgracias son producto de nuestros pecados, las enfermedades, cosas de este tipo. Y Jesús nos dice que no hay relación entre la desgracia y el pecado. Indudablemente que habrá algunas acciones conscientes que sí nos puedan llevar a una desgracia porque nosotros ponemos los medios para caer, pero en su contexto en el cual estamos no hay pues relación entre desgracia y pecado. Ni él pecó ni sus padres para que naciera así. Jesús no se pone a dar explicaciones, más bien se compadece, toca, abraza. El dolor siempre pide ser compartido, yendo que debemos buscar siempre pasar del dolor a la vida. Lo único que hace Jesús es untarle barro en sus ojos y lo envía a un estanque, una pequeña piscina, a Siloé, que significa enviado, es enviado. Y cuando aquel hombre regresa, vuelve con luz, vuelve con vida. Jesús da la luz a aquel hombre. No fue tanto el agua donde se lavó, sino que es Jesús mismo quien le da la vida, le da la luz. Porque así es, Dios siempre crea ordenando las cosas. Cuando escuchamos el relato del Génesis, dice todo era en la creación, era un desastre, un desorden, y de pronto, gracias a la luz, todo comienza a existir. Dios es la luz creadora. Y ahora este hombre, un hombre que ha nacido a la luz. Segunda pregunta, ¿cómo se te abrieron los ojos? En 7 ocasiones le preguntan al ciego cómo fue. Y constatamos hoy tantos ojos apagados en el mundo.
por una lágrima, por un clavo de dolor, se apaga la vista de tantos hombres y de tantas mujeres. Qué alegría de aquel hombre al ver ahora, al querer a Jesús, al dejarse guiar por Jesús, ahora verlo todo con claridad. Ahora puede apreciar la creación, puede ver las personas, puede ver a su madre. Si la luz, lo que es la vista, nos lleva no solamente a descubrir el color de las cosas, sino el corazón de las personas. Una persona que no tiene luz en su corazón, en su vida, no va a ver el corazón de las personas, verá defectos, verá enemigos, pero nunca verá hermanos, nunca verá personas. Aquel hombre ha nacido nuevamente en su fe. Y esta pregunta, ¿quién te ha abierto los ojos?, pues lo lleva a reconocer a Jesús. Vean todo el proceso que lleva en una primera pregunta. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? ¿Quién te ha conseguido? ¿Cómo has conseguido ver? Primero dice, un hombre llamado Jesús. Más adelante, ¿qué opinas? Es un profeta. Y finalmente, cuando Jesús le pregunta, ¿crees en mí? Y cuando le dice, ¿quién eres para creer? Pues soy yo. Y el ciego dice, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. ¡Qué hermoso encuentro! Finalmente, las personas que creen ver y finalmente quedan ciegos. Son justamente estos maestros, estos escribas, fariseos, quienes le preguntan o quienes creen tener la verdad, son los que están finalmente ciegos, porque no reconocieron a Jesús. No hay mayor ceguera que no reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. No hay más ciego que el que no ve los milagros de cada día. Para aquellos hombres lo único que veían era transgredir el sábado. Jesús había hecho aquel lodo con saliva y lo había untado en los ojos, era sábado. Es lo único que veían ellos. Para ellos el sábado quería ciego a las personas. Y entonces podemos decir que una fe que no se preocupa por lo humano no merece que le des tu tiempo. La fe tiene que mirar a la persona. La fe tiene que mirar a aquel que no ve para ayudarlo a que vaya a la luz. Y esta iluminación, pues nosotros ya la recibimos en la fuente de nuestro bautismo. Ahí fuimos iluminados, a nuestros padres se les entregó una luz, y no a nuestros padres, también a nosotros. Es la luz de la fe, es la luz de la esperanza, es la luz del amor, que ojalá no la dejemos apagar. Entonces no digas que ves todo con claridad, no digas que ves todo obvio. Hay cosas que nunca vamos a descubrir, que solamente desde la fe y dejándonos guiar por Jesús podemos llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. Pues no permanezcamos más en las tinieblas, démosle gracias a Dios por esta luz que nos dan los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía, en nuestro bautismo, nuestra confirmación. Si Dios sigue saliendo hoy a darnos luz a través de la Iglesia, a través de los sacramentos. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio. En Spotify también estamos ahí todos los martes desde temprana hora. Compartan con su familia este mensaje sencillo, pero que quiere hacer una aportación en estos tiempos donde se le cierran las puertas a Dios, y que sea pues este encuentro con la palabra que nos lleve a la luz verdadera,
a la luz que es Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.